Bien, vamos a empezar con la novena parte del tema, la elección del Papa Francisco. Aquí tenéis una imagen muy significativa, quizás la más destacada de la semana, en lo que tiene que ver con este nuevo Papa. Pero vamos a entrar por detalles con las luchas internas entre la curia. Mirad qué aparece aquí, exclusivo. ¿Por qué fracasó un informe secreto K para bloquear la elección de Bergoglio? El dossier escrito en español llegó a ciertos cardenales a través de uno de ellos, con el fin de desprestigiar al argentino. El Vaticano confirmó que la diplomacia argentina en Italia redactó y distribuyó entre ciertos cardenales un dossier sucio para bloquear la posible designación de Jorge Mario Bergoglio como sucesor de Benedicto XVI. Mirad, si esto ya circulaba, es porque ya se olía de que iba a salir, ¿no? ¿O es una dirección del Espíritu Santo? El dossier sucio, entregado a los cardenales antes del cónclave para designar al nuevo sumo pontífice, se urdió sobre las notas escritas por el periodista Horacio Verbitsky, del cual hemos hablado ya aquí, denunciando la presunta complicidad de Bergoglio con la última dictadura militar, pese al fallo definitivo de la justicia federal en la causa ESMA, que desestimó esa acusación por falta de pruebas. Y pruebas habían, es curioso, ¿eh? El dossier sucio estaba escrito en español, llegó a ciertos cardenales a través de uno de sus colegas y tenía la finalidad de desprestigiar a Bergoglio para que no accediera al papado. En el Vaticano aseguran que la falsa denuncia contra Bergoglio fue cocinada por un diplomático argentino de apellido histórico en el peronismo, tramada por un legislador nacional vinculado a los organismos de derechos humanos y filtrada a los electores del futuro Papa por un cardenal que conoce las desavenencias entre Francisco y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El dossier sucio es un refrito de una serie de notas de Verbitsky, asegurando que Bergoglio, como provincial de la Compañía de Jesús durante la dictadura, empujó la desaparición de los sacerdotes Orlando Iorio y Francisco Jalix, que cayeron en la ESMA por su trabajo pastoral en la Villa de Flores. Los autores materiales del dossier, a sabiendas y negando la verdad histórica, evitaron agregar en su panfleto diplomático que Bergoglio enfrentó la acusación durante una comparecencia como testigo que se formalizó en el arzobispado, duró 4 horas y ocurrió ante los jueces Germán Castelli, Daniel Obligado y Ricardo Farias, miembros del Tribunal Oral Federal número 5 que entendían la causa ESMA. Es totalmente falso decir que Jorge Bergoglio entregó a esos sacerdotes. Lo analizamos, escuchamos esa versión, vimos las evidencias y entendimos que su actuación no tuvo implicancias jurídicas en estos casos. Si no, lo hubiésemos denunciado, explicó el juez federal Castelli, cuando se le preguntó sobre la responsabilidad de Bergoglio en la desaparición de Iorio y Jalix, y agregó: no juzgamos si Bergoglio pudo haber sido más o menos valiente, la pregunta es si entregó sacerdotes o no, y coincidimos en que no hubo razones para que lo denunciáramos. El fallo definitivo en la causa ESMA, ocurrido a finales de 2011, terminó con las versiones que se publicaron acerca de la complicidad de Bergoglio con la dictadura. Sin embargo, ni el gobierno ni el aparato oficial de prensa recordaron la sentencia que condenó a Óscar Morantes, Alfredo Astiz, Jorge Acosta, Antonio Pernías y Ricardo Cavallo por el secuestro de Iorio y Jalix y la violación de los derechos humanos de otras 84 víctimas. Fue un triunfo de la democracia contra la impunidad y la muerte, pero también contra la falacia de una versión que fue rechazada por los tribunales. El dossier sucio de la diplomacia argentina fue avalado por los sectores más conservadores de la curia, que observaban a Bergoglio como un cardenal con vocación para investigar la corrupción en el Banco Vaticano y expulsar a los integrantes de la Iglesia acusados de pedofilia. No sirvió de nada. Al Vaticano llegó rápidamente el fallo de la ESMA y la minúscula operación del gobierno se encendió antes de la fumata blanca. Conjurada la maniobra urdida en Buenos Aires y Roma, el Vaticano decidió terminar con la denuncia sin sustento probatorio y ordenó que el vocero del Papa rechazara las acusaciones basadas en las notas periodísticas que han sido desmentidas por Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, que aquí ya mostramos también, Graciela Fernández Meijide, exsecretaria de la CONADEP, y Julio Strasera, exfiscal en el juicio de los excomandantes. ¿Sabéis? Esto aún sigue diciendo: el Papa Francisco cumplirá el protocolo
y hoy se sacará la foto de ocasión con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman, el embajador ante el Vaticano Juan Pablo Cafiero y la comitiva oficial. Se tomará su tiempo para reemplazar al cardenal Leonardo Sandri, actual prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, aunque su suerte también ya está echada. Francisco perdona, pero no olvida, dice todo esto. Bien, aquí se mezclan unas cuantas cosas, unas más o menos verdaderas con otras más o menos falsas. Pero aquí aparece redactado así. La lucha en la curia no es ninguna broma, existe. ¿Sabéis? Esta misma semana estuve hablando con una persona que tiene un pariente dentro de la curia y le preguntó directamente si es verdad que había estas luchas internas y le dijo que sí. Luchas muy fuertes entre ellos. Esto sucede. ¿Sabéis? No debe extrañar eso a nadie, es lógico, lo hemos dicho más de una ocasión. Si los ángeles de Satanás se pelean entre ellos, pero solo se unen con un objetivo, que es ir contra el pueblo de Dios y hacer de las suyas, ¿qué va a suceder en el Vaticano, que es el reflejo de lo que hay allí? Pues es lo mismo, es lógico, pero tened presente que luchas internas hay. Jesús dijo, una casa dividida contra sí mismo no puede permanecer, y eso es lo que va a terminar pasando en el Vaticano. Finalmente dejarán de permanecer, pero porque habrá una intervención muy fuerte al respecto. Mientras tanto, divinización. Joven de Nueva Jersey confirmada por el Papa. Fue como ganar la lotería católica. Los confirmandos expresan esperanza al compartir una experiencia que cambia la vida. Hubo 44 jóvenes confirmandos. 44, ya sabéis, 4 veces 11. ¿Y en qué consiste todo esto? Pues bueno, eso los confirman, pero mirad qué comenta la gente, o algunos de los que fueron confirmandos. Ambos jóvenes hablaron con Zenit sobre su experiencia al estar presente en el evento en Roma, Día de los Confirmandos. Al describir su oportunidad de conocer al Santo Padre, Merejo dijo que era un sueño hecho realidad. Fue una sensación que nunca podré explicar. Fue increíble cuando nos recibió y nos dio un beso en la mejilla, dijo. Fue increíble. Sigamos. Al final de la celebración, los candidatos tuvieron la oportunidad de saludar al Santo Padre. Hablando en español, Merejo saludó al Papa Francisco. Su Santidad, muchas gracias y le estamos esperando en Estados Unidos. Bueno, ya lo están invitando, ¿eh? El Santo Padre le estrechó la mano, sonrió y siguió saludando a los confirmandos. Fue genial poder estrecharle la mano y hablar con él por un segundo rápido, dijo. Merejo describió el evento como una experiencia que cambia la vida. También dijo que en su regreso a casa espera mostrar a los jóvenes de su parroquia lo increíble que es la religión católica y lo importante que es ser fiel a la Iglesia. Miniter compartió sentimientos similares con respecto a su experiencia en la misa. Ella le dijo a Zenit que saltó cuando recibió la noticia de sus padres de que era una de las candidatas seleccionadas para representar a América del Norte. Pensé que ganamos la lotería y mi madre dijo, bueno, tú has ganado la lotería católica. ¿Os dais cuenta de qué forma se diviniza a un papa? Llega un momento en que acercarse al Papa, que te dé un beso o te dé la mano, es como ya tocar el cielo o estar en el cielo. En fin, realmente esto es divinizar, idolatrar. Yo a veces pienso, ¿harían lo mismo con Jesús? No lo sé, no lo sé. Supongo que sí, pero la verdad es que hacer esto y sentir esto por una persona recuerda bastante cuando alguien se acerca a un cantante famoso. Es una típica niña de 15 años que se acerca, ¡oh, he tocado a mi ídolo, me ha dado un beso!, se desmayan y esos gritos y tal, una euforia. Bueno, pues la verdad es que dices, ¿qué diferencia hay entre una cosa y otra? Es idolatrar. Eso no debería producirse. Se puede estar más o menos feliz porque te has acercado a una persona que aprecias o porque significa algo para ti, pero nada más, no hace falta llegar a estar, bueno, en fin, sin comentarios. Unidad contra sectas internas. Mirad una vez más
cómo las discrepancias entre ellos son manifiestas en las declaraciones del propio Papa. La Iglesia es una comunidad del sí en lugar del no. Homilía del Papa en la misa de esta mañana en Santa Marta, el día 2 de mayo. La Iglesia es una comunidad del sí, porque nace del amor de Cristo. Es lo que ha dicho esta mañana el Papa Francisco en la misa celebrada en la capilla de la Casa Santa Marta. El Papa subrayó que cuando los cristianos no dejan trabajar al Espíritu Santo, entonces comienzan las divisiones en la Iglesia. Ya está dando un toque, ¿verdad? Indicó que el Espíritu Santo hace dos cosas. Primero, impulsa y crea también problemas. ¿El Espíritu Santo crea problemas? Para luego lograr la armonía en la Iglesia. En Jerusalén, por lo tanto, entre los primeros discípulos había muchas opiniones sobre cómo acoger a los gentiles en la Iglesia. Había quien decía no a un acuerdo y quien al contrario estaba abierto. Había una iglesia del no, no se puede, no se debe, y una iglesia del sí, pero pensemos en algo, vamos a estar abiertos, es el Espíritu que nos abre la puerta. El Espíritu Santo debía hacer su segundo trabajo, conseguir la armonía entre estas posiciones, la armonía de la Iglesia, entre ellos en Jerusalén y entre ellos y los paganos. Es un buen trabajo el que el Espíritu Santo hace siempre en la historia. Y cuando no lo dejamos trabajar, comienzan las divisiones en la Iglesia, las sectas, todas estas cosas, porque estamos cerrados a la verdad del Espíritu. Está dando un toque a los suyos mismos de que están divididos como en sectas internas, porque hay luchas de poder, luchas para hacer cosas entre ellos y a los demás. Esta es la situación de la Iglesia Católica. Y están trabajando, a pesar de todo esto, con un objetivo que es el que Lucifer les ha marcado, Satanás les ha marcado. Pero mientras, entre ellos tienen estas graves discrepancias. También es cierto que aún entre ellos hay gente que seguramente es pueblo de Dios. Pues bien, ya sabéis, los que escribieron el Vaticano contra Dios estaban muy hartos de lo que estaba pasando en la curia romana y las misas negras que se hacían en el propio Vaticano, en la cripta del Vaticano. Por tanto, quiero decir de que hay tensiones, hay gente más o menos noble entre ellos, y todo esto son luchas que les afectan de lleno y les impiden seguir avanzando con más fuerza de lo que harían en un principio. Ya sabéis que cuando no se está unido, no es tan fácil avanzar. Ya veis, cuando en un equipo de fútbol cada uno hace la batalla por su cuenta, necesitarían 11 balones cada uno. En cambio, todos juntos consiguen, o teóricamente intentan conseguir su objetivo, ¿no? Pues allí está pasando lo mismo. Y gracias a estas discrepancias, el pueblo de Dios aún tiene tiempo de predicar el mensaje. Pero vamos con retraso, y vamos muy mal de tiempo, porque el tiempo se acaba. Y ellos, ya sabéis que conseguirán el objetivo que buscan, profetizado está. Y la noticia de la semana, Papa con Papa. Una vez más, Benedicto XVI aparece junto a Francisco. Ya ha vuelto al Vaticano. El Papa emérito se muda a un monasterio en los jardines del mini-estado. Francisco recibe a su predecesor procedente de Castel Gandolfo. Ambos han rezado juntos en la capilla del monasterio. Un momento, una vez más, toda la gente pendiente de, mira, otra vez el Papa con el otro Papa. Pues aquí se cuenta todo, dónde van a estar ubicados, quién va a estar allí. Ya veis aquí el momento de la llegada, una vez más. Benedicto XVI regresa al Vaticano contento y con intención de dedicarse a la oración para el bien de la Iglesia, como soporte a la Iglesia. ¿Qué día fue esto? ¿Qué día ha sido el de su regreso? El día 2 de mayo del 2013. 2 de mayo del 2013. ¿Por qué no ha vuelto antes o después? Miremos, el antiguo monasterio de clausura fue instituido el 13 de mayo de 1994. Es el lugar donde él ha ido ahora después de las reformas. Fue instaurado o instituido el día 13. Pero es que el Papa ha venido el 2 del 5 del 2013, que curiosamente da 13 también.
una vez más, son esas extrañas casualidades de elegir cosas que dan 13. Y ahora vamos a hablar de algo que hicimos mención la semana pasada y recordamos de la conferencia número 3 en el año 2006, cuando estuvimos hablando de este tema, la cruz quebrada o la cruz partida. Vamos a ver y recordar que esto es esta cruz, de la que vamos a hablar ahora, con este Cristo esmirriado, y con esta forma que tiene la cruz cayendo de sus brazos, hacia abajo, por supuesto. Aquí tenéis la imagen, recordemos cómo el Papa Francisco, en su entronización, la ha utilizado, este crucifijo lo ha utilizado, por si no lo veíais bastante claro. Pero, ¿os habéis dado cuenta de algo? Aquí usa el crucifijo. ¿Esto es todo en la misma ocasión? Mirad, a ver si nos damos cuenta mejor así. La cruz quebrada ya la ha utilizado en más de una ocasión. Mirad a la izquierda, mirad en el medio y mirad a la derecha. ¿Qué lleva en la cabeza en la izquierda? El solideo. ¿Qué lleva en medio? Una mitra. ¿Qué lleva en la imagen de la derecha? Una mitra distinta. ¿Qué es que se la fue cambiando el mismo día? No, son ocasiones distintas. Ha sido utilizada en más de una ocasión. Esto es muy significativo. Y es muy significativo porque mirad lo que sucede aquí. Pablo VI la utilizó. Juan Pablo I, el que murió solo con 33 días de pontificado, también la utilizó. Juan Pablo II no iba a ser menos. Benedicto XVI también. Y el Papa Francisco sigue con ella. Y diréis, bueno, ¿y qué? Mirad qué hemos extraído de esta página de Religión Tradicional Católica. Era solo una cuestión de tiempo. Volvió la cruz satánica. Y esto es de ellos. Esto es católico, ultracatólico. Era solo una cuestión de tiempo. Francis hace recordar a Ben Cross. Bergoglio Francis con el personal de la cruz roto, Francisco con el personal de la cruz quebrada en abril 7 del 2013 en San Juan de Letrán. Tenía que suceder. Jorge Bergoglio, a quien el mundo llama el Papa Francis, ha vuelto a introducir el repulsivo Ben Cross Crozier, a veces conocida como la cruz rota o la cruz satánica. Después de que Benedicto XVI la ha tenido, en su mayor parte la abandonaron. La cruz torcida, férula o personal, que es una versión horrible de un crucifijo. Muestra las piernas de nuestro Señor impúdicamente abiertas y muestra las barras transversales dobladas, en lugar de rectas. Las siguientes fotos muestran que este crucifijo es un hecho repulsivo, deshonra a Cristo y no inspira pensamientos piadosos. Esto es lo que ellos están diciendo, ¿eh? Esta cruz de aspecto siniestra fue diseñada por el italiano Lello Scorzelli, en el año, bueno, nació en 1921 a 1997, durante, usted lo adivinó, la década de 1960, y fue presentado, usted lo adivinó otra vez, por el Papa Pablo VI, Giovanni Battista Montini, que la utiliza para la primera vez en el cierre de su sínodo ladrón modernista, conocido como el Concilio Vaticano II, el 8 de diciembre de 1965. De hecho, en 1963, Pablo VI había dado a Scorzelli un trabajo permanente en Roma para el diseño de este y otras artes para el Vaticano. Cuando Pablo VI murió en 1978, su sucesor Juan Pablo I conservó la férula y Juan Pablo II usó con más frecuencia que cualquier otra persona. Benedicto XVI la utiliza también, aunque no tan a menudo. Las fotos siguientes muestran a Benedicto XVI, Juan Pablo II, Juan Pablo I, Pablo VI con la personal Scorzelli. ¿En qué momento surge esta cruz? Según nos dicen aquí, cuando el Concilio Vaticano II está en funcionamiento, que para ellos es algo realmente nefasto. ¿Por qué?
¿Sabéis? Esta gente ultracatólica está totalmente contraria al Concilio Vaticano II, porque el Concilio Vaticano II giró muchas cosas tradicionales del catolicismo de durante tantos años para acercarse a los demás, para llevar al mundo al ecumenismo. Y esto a ellos les rebota, y dicen de que ha sido por cuestiones masónicas infiltradas de los Illuminatis y demás dentro de la Iglesia Católica. Bueno, es triste que, por desgracia, no saben que en verdad los Illuminatis ya fueron un producto de los jesuitas, y que todo ya pertenecía al asunto de Vaticano. No es que se hayan introducido, es que ya estaban allí, porque son más de lo mismo. Pero claro, ellos ven esto y se escandalizan cuando ven el giro que hace la Iglesia Católica en esos momentos, y que sigue haciendo hasta nuestros días. Que tenéis a Benedicto XVI con el Cristo esmirriado. Trágicamente, esta cruz horrible, siguen diciendo ellos, a veces llamado el crucifijo Scorzelli, se une a muchos rosarios entre el Ordos Novus, y probablemente incluso algunos católicos tradicionales, sin querer usarlo, sin darse cuenta de lo que es una afrenta a nuestro Señor. Una cosa decir a favor de esta cruz, entre comillas, sin embargo, es que sin duda es un símbolo adecuado para la siniestra Iglesia del Vaticano II, que se ha burlado de Cristo, humillado, traicionado, Él la aborrece, y presenta al mundo una imagen distorsionada y la fe retorcida que es repulsiva para los verdaderos católicos. Esta es la situación del catolicismo. Gente que está rebotada por lo que están haciendo, y que ven en esa cruz partida un símbolo que para nada es bueno. Mirad qué aparece aquí: The Broken Cross, Pierce Compton, y esto es la portada de un libro. Mirad, esto lo mostré ya, bueno, lo dije, no lo mostré en texto, en la conferencia número 3, en el año 2006, para que veáis una vez más cómo las cosas siguen en esa línea. Estas personas creen o dicen de que fue un invento de ese señor que la hizo y que se la dio para que en el Concilio Vaticano II se empezara a fomentar y a mostrar, ¿no? Pues mirad, recordemos lo que ya presenté en el año 2006, The Broken Cross, Hidden Hand and the Vatican, la cruz partida, mano oculta en el Vaticano. El autor es Pierce Compton, que es un autor católico romano, y él escribió: este crucifijo torcido es un símbolo siniestro usado por los satanistas en el siglo VI, que había sido revivido para la época del Vaticano II. O sea, que no es del Vaticano II, sino que ya en el siglo VI los satanistas lo estaban utilizando. Esta era una cruz torcida o rota, en la cual se mostraba una figura repulsiva y distorsionada de Cristo, que los practicantes de la magia negra y brujos de la Edad Media habían usado para representar el término bíblico marca de la bestia. Así, no solo Pablo VI, sino sus sucesores, llevaron ese objeto y lo sostuvieron para que fuera reverenciado por las multitudes. Y eso, que era un símbolo satánico ya en el siglo VI, ahora los papas lo están ostentando abiertamente, y la gente cuando pasa aún se inclina. Es la reverencia a Satanás, al poder de Satanás. Pues ya veis, hay católicos que denuncian esto sin saber realmente que todo va mucho más allá de lo que ellos creen, de que en verdad todo el Vaticano es precisamente esto, y que utilizan símbolos satánicos, y especialmente ahora los sacan a la luz en estos últimos años, porque realmente el Vaticano ya tiene la puerta abierta para demostrar al mundo lo que ellos son, si uno sabe entender sus símbolos. Satanás, dueño y señor del Vaticano, totalmente. Y los católicos de buena fe, ya va siendo hora que se den cuenta y salgan de Babilonia. En fin,
esto no queda solo aquí, porque ahora vamos a entrar en el apartado sobre los jesuitas, precisamente. Y vamos a ver algo muy interesante, extraído también de un libro, de un jesuita. Y mirad este apartado que he titulado Los jesuitas y el adventismo. ¿Han escrito algo, han dicho algo sobre los adventistas? Mirad. Las llaves de esta sangre, el libro de Malachi Martín, hablando sobre el adventismo referido por Juan Pablo II. Ya tiene unos años esto, ¿eh? Dice el libro, contiene algo de toda la revelación de Dios para su iglesia, la cual puso bajo el cuidado de Pedro. En el día de recompensa y castigo, que todos estos grupos esperan, incluyendo los adventistas, cualquiera sea el elemento de la verdadera religión que cada uno sostiene, sin duda serán integrados en una profesión de completa fe en Cristo. Página 287. Los adventistas serán integrados en una profesión de completa fe en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que los van a absorber. Ecumenismo. Sigue diciendo en las páginas 291 y 292. Están destinados a sufrir una serie de impactos y mutaciones al adaptarse de grado o por la fuerza al nuevo globalismo que emana de otros grupos más poderosos. Es imposible que cualquiera de ellos, los grupos que difieren con Roma, pueda mantenerse con fuerza vibrante y progresiva, a menos que permitan que sus principios se amplíen más allá de los confines tradicionalmente observados. Los individuos entre ellos podrán por un tiempo mantenerse restringidos, pero inevitablemente, como grupo, tendrán que enfrentar alternativas extremas. O se globalizan realmente y por completo, y son capaces de colaborar en edificar la estructura geopolítica, o, como grupo, permanecen firmes, reducidos en números e influencia, y finalmente pierden su identidad como parte operante en el nuevo orden. Ya sabéis, el nuevo orden mundial, ¿no? Pues este es el destino que ellos tienen preparado para la Iglesia Adventista. Como grupo, los van a llevar al puerto que ellos quieren. ¿Por qué? ¿Cómo? Por la infiltración. Infiltración desde abajo y en lugares de poder dentro de la denominación, en teólogos, etcétera, etcétera. Empiezan a inculcar a la Iglesia Adventista, a sus miembros, conceptos que van aceptando progresivamente, casi inconscientemente, como siempre trabaja Satanás, y los llevan a su terreno ecuménico. Luego habrá individuos que eso no lo querrán aceptar. Estos durante un tiempo, ya lo veis que va a pasar con ellos, estarán restringidos. El resto, como entidad, o se acoplan a esa estructura geopolítica, o van a desaparecer. Ellos tienen en mira a la Iglesia Adventista. También a otros grupos, por supuesto, porque han infiltrado a todas las religiones, sobre todo a las protestantes, más que a nadie, porque les interesa, ¿no? Pero realmente, ¿qué van a conseguir? Su objetivo. La denominación va a ser absorbida al terreno del catolicismo. Y esto no son bromas. Y los pasos se están dando paulatinamente y sin parar. Y si nosotros no somos conscientes de esto, y no nos apercibimos, y no hacemos algo para cambiar las cosas, esto se va a producir. Y la profecía y los escritos de Elena White son muy claros al respecto. Eso va a acontecer. Por tanto, como individuos, si alguno aún quiere despertar y darse cuenta, pondrá las cosas en su sitio mientras pueda ahí dentro. Lo que se dice aquí, cantará la caña, denunciará lo que hay que denunciar. Y luego, evidentemente, quien haga eso ya se sabe qué va a pasar, va a tener represalias de los suyos mismos. Pero eso debe hacerse,
porque si no, sutilmente, todos caerán en ese ecumenismo, en ese nuevo orden mundial liderado por el papado. Casi nada. Vamos a ver algunas actuaciones jesuíticas. ¿Quiénes son los polémicos invitados a la asunción del Papa? Esto ya tiene unos días, pero había tanta información que no la hemos podido mostrar toda. Mirad qué cosas tan curiosas llegaron a pasar. Desde dictadores hasta representantes de otras ramas del cristianismo dirán presente en la entronización. ¿Cómo? O sea, ¿dictadores también fueron y de otras ramas del cristianismo? Mirad, jefes de Estado y de Gobierno comenzaron a llegar en las últimas horas a Roma para participar a la misa de inicio de pontificado del Papa Francisco del martes 19 de marzo, a la que se prevé asistan hasta 150 delegaciones de todo el mundo. Que decía el texto bíblico, todo el mundo en pos de la bestia, ¿eh? Se contará entre las presencias con sorpresas y polémicas. En este sentido, el controvertido presidente Robert Mugabe de Zimbabue participará en la ceremonia pese a las sanciones de la Unión Europea, que lo considera un dictador y responsable de un régimen sanguinario de 3 décadas de duración. Mugabe anunció su arribo este lunes a Roma, haciendo caso omiso a las sanciones impuestas por la Unión Europea, le impiden viajar y transitar por Europa, o sea, como si nada. Es probable que, pese a las sanciones, se beneficie de las excepciones de las que gozan las actividades religiosas del Estado del Vaticano y que apenas pise el aeropuerto de Roma se declare en tránsito en territorio italiano y se dirija directamente a la Santa Sede. Impresionante, ¿eh? Inmunidad total por ir a la Santa Sede. O sea, la Unión Europea no puede legislar sobre la Santa Sede. Es que para el Vaticano las relaciones con Zimbabue son normales, entre comillas, y no están sujetas a sanciones. Mugabe, de 89 años, está acusado por la comunidad internacional de encabezar una sangrienta dictadura, pero se considera muy católico. Estudió con los jesuitas la orden del Papa Francisco y no desea perderse el acontecimiento. El presidente de Zimbabue ya viajó al Vaticano para los funerales de Juan Pablo II en 2005 y su posterior beatificación en 2011. ¿Y por qué creéis que aún está en el poder este señor? Por sus vinculaciones, evidentemente. Y estudió con los jesuitas, por supuesto. Y allí está, mandando en esa dictadura atroz. A la par, Federico Franco, presidente de Paraguay, también asistirá a la ceremonia. El país fue suspendido de diversos organismos regionales, como el Mercosur, por cuestionársele acciones políticas poco claras en la expulsión del expresidente Fernando Lugo, consideradas por políticos y analistas como un golpe de Estado. Franco dijo el domingo que le obsequiará una calabaza preparada artesanalmente para beber mate. Ya sabéis que los argentinos es una bebida muy típica suya, ¿no? Entre otros lugares. Pero bien, ya veis, alguien también en todo este plan y no pasa nada. Entre las personalidades religiosas que también confirmaron su llegada a la capital italiana se encuentran el patriarca de los armenios, Bedros XIX Tarmouni, y el patriarca greco-católico Gregorio III Loam. La lista de asistentes a la entronización de Francisco incluye a los presidentes de Chile, Sebastián Piñera, de Brasil, Dilma Rousseff, de Italia, Giorgio Napolitano, la canciller alemana Angela Merkel, el premier francés Jean-Marc Ayrault y el premier italiano Mario Monti, entre otros. Todos para allá. Pero es curioso, gente que hace cosas tan impresionantes, vayan allí, también aceptados, no pase nada y nadie puede legislar sobre ellos. ¿Por qué? Son de ellos. Increíble. Y ahora tenéis aquí una publicación, Jesuitas, se llama así, porque es la revista de los jesuitas. Esta es del otoño del 2009, número 102. No os la muestro entera, pero hay bastantes cosas que este número, la verdad es que era una joya para enseñar, para poder mostrar cosas de ellos aquí. Mirad ahora, bueno, aquí tenéis las direcciones de la Compañía de Jesús en España, ya veis que verdaderamente esto es de ellos, no son bromas. Mirad qué vamos a extraer de aquí.
las nuevas fronteras están en todas partes y se nos envía a las fronteras con la misión muy concreta de abrir pasos fronterizos, de construir puentes entre los que viven a un lado y a otro de la frontera. Esta es la labor de los jesuitas, primera línea de fuego, en todo. Son los que unen, los que hacen puentes para conseguir algo. Más aún, se nos pide que nosotros mismos lleguemos a ser puentes en un mundo fragmentado. Me resulta una imagen muy sugerente. En un mundo roto, agrietado, lleno de brechas, nuestra misión es ser puentes, para que esas brechas no sigan aislando a los grupos sociales y a las personas, para que puedan entrar en comunión con Dios, con las otras personas y grupos y con la creación. ¿Recordáis que estuvimos hablando de que van a utilizar la creación, el medio ambiente, para sus propósitos? Ya lo estamos viendo cómo lo están haciendo. Esto es del año 2009. ¿Cuáles son esas brechas? Entre las que nos separan de Dios, la congregación señala las que se han abierto entre la fe y la razón, la cultura y la religión, entre la cultura y la moral, entre la fe y la sociedad. ¿No recuerda esto todo lo que Benedicto XVI ha ido haciendo durante estos años para intentar unir estas cosas? Pues ellos han estado detrás. Porque ahora este Papa está haciendo lo mismo, y aún más. Se mencionan expresamente el subjetivismo, el relativismo moral, el hedonismo, el materialismo práctico, y también el fundamentalismo religioso, que usa la fe en Dios para dividir pueblo y comunidades. Citando la locución del Papa, tendríamos que tender el puente entre una visión errónea o superficial de Dios y del hombre, que para tantos hombres permanece hoy oculto o irreconocible. Por tanto, el fundamentalismo religioso también forma parte de su juego, y todo lo que ellos consideren que no va en línea será fundamentalismo religioso. ¿Qué va a pasar con los adventistas? No los nominales, sino los auténticos adventistas, no los que se sientan a calentar bancos, sino los que están por lo que deben estar. Finalmente, otro puente a tender es una nueva forma de relación con la creación, integrando esta preocupación de una manera muy natural y armónica en la formulación de nuestra misión, enraizándola bien en nuestra espiritualidad e insistiendo en la perspectiva de los pobres, que con frecuencia son los más inmediatamente afectados por la degradación del medio ambiente y por el cambio climático. ¿De dónde creéis que van surgiendo las propuestas de que si no estamos por el medio ambiente, si no solucionamos lo del cambio climático, los pobres del mundo lo van a pasar muy mal, etcétera, etcétera? Es su política para unir bajo una ley a todo un mundo. Mirad si lo están trabajando bien. ¿Y quién está detrás de eso? En otra página aparece esto, nombres y siglas, IHS. Ya sabéis, son las iniciales ¿de qué? De los jesuitas. Pero vamos a ver lo que ellos explican de esto. Luego veremos la contraparte, pero ahora veamos lo que ellos dicen. Es el emblema logo de la Compañía de Jesús. No podía ser de otra manera, pues Jesús es el principio y fundamento de la espiritualidad ignaciana, ya sabéis, de Ignacio de Loyola, y con frecuencia se llamaba la nueva orden religiosa la Compañía del Nombre de Jesús. Suele explicarse como abreviatura de Jesús, hombre, Salvador, pero en realidad esto es una tradición devocional que se añade al significado original. Se trata del monograma resultado de la abreviatura del nombre Jesús en griego. Estad atentos a esto, porque luego veremos si esto es realmente así o no. Aquí tenéis la palabra en griego, isou o iou. Al principio se utilizaron otras formas, pero se acabó fijando el monograma iso, que aquí tenéis entre paréntesis isouo, formado por una iota griega, o sea, la i del puntito, para que me entendáis, una eta griega, que es la h, y la forma de la sigma griega al final de una palabra. Al asimilar esta sigma a una S latina, y en letras mayúsculas tenemos IHS, una I o J, una H y una S. Ya ves, de esto deriva, dicen, esta triple palabra que tienen de 3 letras, compuesta de 3 letras.
El conjunto se cubría con un trazo horizontal para indicar que se trata de una abreviatura, lo que forma como una cruz. Al escribirse el monograma en letras góticas minúsculas, IHS, el trazo vertical de la H se cruzaba con el horizontal de la abreviación formando una cruz. Esta costumbre se mantuvo con las mayúsculas, añadiendo al conjunto una cruz sobre la H, a veces con la imagen de Cristo crucificado o con el niño Jesús. También es muy corriente incluir el IHS en un sol radiante, rodeado de una corona de espinas o con otros complementos iconográficos. Ya sabéis que la bandera de Argentina tiene este sol, como podéis ver más o menos aquí también, pero sin IHS. Es utilizado por la masonería, este sol, pero ¿de dónde surge en verdad? De los jesuitas, porque son los que han estado detrás de todo esto. Luego nos sigue diciendo, ya era muy usado este signo antes de la compañía, como expresión de la devoción al nombre de Jesús, y se esculpía sobre la portada de muchas casas a modo de escudo heráldico. Fue divulgado por los dominicos y los franciscanos, entre los que destacó San Bernardino de Siena, 1380-1444. Ya veis, no fueron los inventores de esto. Ya antes, ¿quiénes? Dominicanos y franciscanos lo utilizaron. Pero su mayor difusión vino con la Compañía de Jesús. Ignacio encabezaba sus cartas desde los primeros tiempos con el nombre o la abreviatura de Jesús, que solía escribir con 4 letras minúsculas, poniendo la cruz en el asta de la H. También lo adoptó como su sello de propósito general de la compañía, añadiendo debajo del monograma una media luna entre 2 estrellas. ¿Os suena de algo lo de la media luna? ¿Virgen? ¿No? ¿Cómo se representa la Virgen María? Se piensa que es una representación simbólica, heráldica, del firmamento, pero también podría ser una reminiscencia del sol y la luna presentes en la iconografía medieval del Calvario. Mucho más frecuente en la Compañía de Jesús ha sido colocar debajo del monograma 3 clavos unidos por sus puntas, que son los de la Pasión de Cristo, cuyo origen también es medieval. Hablan de los 3 clavos. Algún día hablaremos sobre eso y su relación con el 666. A ver si puedo. Desde el siglo XVI fue muy frecuente añadir un corazón sobre el que se apoyan o hincan los 3 clavos, aunque la adición del corazón no fue exclusiva de los jesuitas. Estos fueron los que más la usaron. Aquí en la derecha veis imágenes al respecto. Esta figura es la de San Ignacio de Loyola, ya veis que lleva en el pecho, veis también tampones a la derecha. A San Ignacio se le suele representar contemplando un IHS, como a otros santos jesuitas, o se le inscribe en el pecho o en algún objeto que sostenga, libro, estandarte, ostensorio. Se hizo muy frecuente en las portadas de los libros, en las casas de la orden, como elemento identificativo y decorativo. Allí donde haya gente de la compañía, póngase el nombre de Jesús, y en los sellos o logotipos de sus obras. Una prueba de su poder mediático es que Carlos III, expulsados los jesuitas, ordenó quitar todos los IHS de los edificios ocupados y poner en su lugar el escudo real. Ya veis, Carlos III también los expulsó. ¿Por qué los expulsó? ¿Porque se portaban muy bien? ¿O porque hacían cosas que implicaban problemas a su forma de gobernar? Veía al padre que le decía a su hijo: quiero que tomes a este por servidor tuyo, y así Jesús le tomaba y le decía: yo quiero que tú nos sirvas, y tomando por esto gran devoción a este santísimo nombre, quiso que la congregación se llamase la Compañía de Jesús. Le oí decir a Ignacio que pensaría ir contra Dios y ofenderle si dudase que este nombre convenía. O sea que ellos debían ostentar esto sí o sí, porque si no Dios estaría ofendido. Y ya vimos que ellos dan la explicación aquí de IHS, cómo surge, pero recordemos que alguien ya lo había visto en el cielo, en una visión. ¿Recordáis quién? Antes de los benedictinos, antes de los franciscanos, el señor Constantino.
Sí, con este signo vencerás. Pues bien, mirad ahora otra explicación de si es realmente lo que ellos dicen correcto o no. Es filológica y lingüísticamente imposible realizar la construcción del nombre de Jesús, en hebreo Yeshua, griego Yeosous, mediante las tres letras IHS. Si esto es así, entonces necesariamente estas tres letras significan otra cosa. ¿Por qué es imposible? Pues porque en griego no existe nuestra letra H en el nombre de Jesús, sino que la letra eta, la letra E de Yesous, que tiene la siguiente forma como minúscula, que aquí veis, una forma similar a una letra N minúscula, y la misma letra griega eta en su carácter mayúsculo, si posee la forma de una letra nuestra H, pero no es ni tiene el sonido de una letra H, sino una E. Ahora bien, si se usasen todas las letras capitales para justificar así el uso de la letra H, entonces la letra eta, si se vería como una letra H capital, pero esto no tiene sentido porque ¿a qué se debe entonces que las demás restantes letras del nombre de Jesús sean suprimidas? Sous. Además, si es cierto, como ellos dicen los jesuitas, que la letra H del acrónimo IHS, o también en minúsculas IHS, como veis aquí, se debe a que todas las letras son capitales, entonces aquí hay un error, pues la letra S se tendría que ver como la letra griega sigma, es decir, como el siguiente carácter, que aquí veis como una M puesta de lado, ¿no? Pero esto no es así, sino que se ve como una letra S, no tiene sentido lingüista de modo alguno. Por tanto, significa otra cosa, y dado que los templarios lo usaban también, el acrónimo IHS, y ellos adoraban en secreto tríadas egipcias y babilónicas, por tanto es muy obvio para una mente crítica, que significan las siglas de la tríada egipcia, de Isis, Horus y Set, donde se perfeccionó la religión babilónica, la I de Isis, la H de Horus y la S de Set. Gramaticalmente no puede ser lo que ellos dicen. En fin, mirad también que aparece aquí abajo, Museo Arqueológico de Nápoles, Templo de Isis, del 50-79 después de Cristo. Había una foto que veréis, a la izquierda Isis con el sistrum en su mano derecha, en el centro saliendo del túnel Horus, completamente vestido en blanco, a la derecha Set, el dios de la muerte y la oscuridad, de quien se inspira Nimrod, era un hombre de piel negra. Aquí lo veis, en imágenes. Los que veis arriba, Aquí tenéis también Isis sosteniendo el sistrum. IH es igual a Isis más Horus más Set. ¿Y qué es esto? La liberté ou la mort de Jean-Baptiste Regnault. Ya veis los símbolos que utilizan, todo de masonería pura también. O que aparece en la masonería. Aquí veis IHS, Isis, Horus, Set, tal como se les describe en la cultura egipcia, en la mitología egipcia. Símbolo IHS que aparece en un templo masónico. ¿Qué cosas? ¿Por qué? En un templo masónico. Si no supiéramos lo que sabemos, no entenderíamos muchas cosas. Y aquí, en los templarios también. Y aquí, con los tres clavitos. De Guidón, en el Ateneo de Manila, la Universidad de Manila, también. Aquí tenéis más. Ya veis cómo está. ¿Y aquí? ¿Qué es esto? Pues, bueno, una forma triangular para Horus, Isis y Osiris. Mirad también qué aparece aquí. Respetable logia simbólica Centauro. Esta página es una página oficial masónica. Jesús Cristo, INRI, IHS. La palabra Jesús viene del latín Jesús, y este del griego Yesous, y este del hebreo Yeshua, Salvador.
La palabra Cristo viene del griego Christos, ungido, y esta es una traducción del hebreo Mesías, el que ha sido ungido con aceite para ser declarado rey. Es curioso, ¿eh?, como ellos, siendo masones, hablan de todo esto, ¿eh? ¿Sabes por qué se usa el signo del pez para representar a Jesús? Pues en griego, Ixus significa pez, y deletrea Yesous, Jesús, Christos, Cristo, Zeus, Dios, Ios, Hijo, Soter, Salvador. Los primeros cristianos griegos, para no ser descubiertos, escribían el nombre de Cristo como, lo que veis aquí, Xteo, se usa aún en algunas partes. Su pronunciación suena a icto, pez. Luego la forma del pez se usaba para identificar las catacumbas donde se enterraban a los cristianos. Bueno, ya sabéis que esto en verdad no funcionó exactamente así, ¿eh? Ya estuvimos hablando de todo, la simbología del pez, en verdad, de dónde salía, que en verdad todo venía y provenía de Babilonia. De ahí la mitra que llevan los papas con la cabeza de un pez con la boca abierta. O sea que para nada tiene que ver a Jesús, sino realmente al Dios que tenían los babilonios, que es otra historia. ¿Sabes lo que significa la inscripción INRI? Pues viene del latín Iesus Nazarenus Rex Ludaerum, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. ¿Sabes lo que significa la inscripción IHS? Pues viene del latín Iesus Hominum Salvator, Jesús Salvador de los hombres, y ellos lo cuelan así. El símbolo del pez también era usado en el paleocristianismo para ocultar la nueva religión de los perseguidores romanos. La idea era que cuando dos cristianos se encontraban de frente hacían con la punta del zapato un arco en la tierra, que al juntarse con el arco del cristiano de enfrente formaban la típica figura del pez que simboliza a Jesús. Esto es una explicación que se da. Pues bien, ya veis cómo hay visiones distintas de una misma cosa, pero desde luego el IHS de cristianito tiene poco. Esto sigue siendo de la misma revista. Va hablando aquí de ciencia, tecnología y religión, ya veis si son revistas completas, y nos habla, mirad, en un mes de julio de 2003 la Junta de Gobierno de la Universidad Comillas aprobó la constitución de la Cátedra de Ciencia, Tecnología y Religión en la Escuela Superior de Ingenieros de nuestra universidad. La Universidad de Comillas, que ya mostramos aquí, ¿recordáis por qué se caracterizaba? ¿Por qué simbolito? ¿No lo recordáis? Ahora lo veréis. Aquí se nos dice qué es lo que hacen, ya veis que está vinculado con la ciencia, va hablando, y aquí tenéis Universidad Pontificia de Comillas, Catedral de Ciencia, Tecnología y Religión, es uno de los centros bueno, más reconocidos, y estuvimos hablando de ellos, la Universidad de Comillas. Si vamos pasando, hay algo que debéis recordar, y era esto: la solidez está en la base. ¿Y qué símbolo utilizaban? La pirámide, ¿cómo no? Son jesuitas. Ahora vais entendiendo por qué se utiliza tanto la pirámide entre la masonería y demás. Pues porque todo proviene de lo mismo. Los jesuitas están detrás. La Iglesia Católica está detrás de la masonería, y muchos creen que están luchando entre ellos. Los de abajo sí, porque no se enteran de nada, pero los de arriba, cogiditos de la mano. Y mirad quién aparece, claro, como no, Jorge Mario Bergoglio, primer papa jesuita latinoamericano, nuevo patrono de Comillas. Lo han hecho el patrono de la Universidad Pontificia de Comillas. Y bueno, aquí explica un poco de historia al respecto, les da, bueno, una salutación, etcétera, etcétera. Si lo queréis ver, aquí lo tenéis todo. Y mirad también que aparece en la página de esta Universidad de Comillas: efusivo saludo del Papa Francisco, ¿a quién? Al padre Adolfo Nicolás, general de la Compañía de Jesús y gran canciller de Comillas. Gran canciller. Bueno, ¿no recuerda esto la Guerra de las Galaxias? El gran canciller y tal. Bueno, de algún lado sacan los lenguajes estos, no son bromas. El valor de la excelencia, la Universidad de Comillas, jesuitas a tope. Y ya veis, Adolfo Nicolás, que es el Papa Negro, con el Papa Blanco, que también es jesuita. ¿Quién se supedita a quién? Está claro, ¿no? Efusivo saludo, aquí los tenéis a los dos. Ya hemos hablado muchas veces quién manda en verdad.
Y mirad ahora aquí, la economía debe infundir esperanza. El rector de la Universidad Pontificia de Comillas recibe el premio Economía y Sociedad por su obra Ciudadanía, Migraciones y Religión. La economía debe infundir esperanza. ¿Para quién están trabajando y qué valores están inculcando? Pues la moral en la economía, por supuesto. Es lo que nos están diciendo que hace falta en toda Europa y en todo el mundo. Es lo que están promoviendo ellos. La revista sigue avanzando, los padres negros en la Tarahumara. Aquí nos va enseñando cosas de distintos lugares donde ellos están trabajando, los jesuitas, haciendo labores por, bueno, tantísimas partes. Y mirad cómo llega un punto en que dice el necesario diálogo intercultural. ¿Por qué están trabajando en tantos sitios? ¿Por qué se están haciendo con tantas personas distintas, de tantas creencias distintas y culturas distintas? Porque si el nuevo orden mundial, que es lo que para ellos trabajan, no está trabajándose precisamente a través de un diálogo intercultural, no habrá forma de conectarlos a todos bajo un mismo poder. Así se consigue llevarlos a todos al mismo puerto y bajo el mismo mando. Luego sigue hablándonos aquí el centenario de San Francisco de Borja, ya veis, el reto africano de los antiguos alumnos, porque están repartidos por todas partes, aniversario de los jesuitas filipinos, primera ordenación de un jesuita camboyano. Están trabajando y mucho, ellos no se quedan quietos. Y en Asia, una esperanza para las mujeres refugiadas, ya veis, tienen centros también de acogida a las mujeres que lo pasan mal, etcétera, etcétera. Están haciendo una labor. Incluso, ya veis, Radio Progreso de Honduras también es de ellos. La voz que está con vos, dicen. Y se están moviendo para ayudar a la gente, sustentarla. Que tenéis familia religiosa ignaciana, que, mirad en el grabado, que aparece siempre mirando algo, nos decía allí, pues mirando el IHS. Y ahora vamos a ver algo que destacamos de aquí. El porvenir de la familia ignaciana. La Congregación General 34 de la Compañía de Jesús invitaba a la creación de una red apostólica ignaciana en los términos siguientes. La existencia de tantas personas de inspiración ignaciana atestigua la vitalidad permanente de los ejercicios, se refiere a ejercicios espirituales, y su poder de animación apostólica, la gracia de una nueva era de la Iglesia, y el dinamismo hacia un plus de solidaridad nos empujan de una manera decisiva a reforzar los lazos con todas estas personas y grupos. Así podríamos crear una red apostólica ignaciana. Trabajar juntos anudará los vínculos entre personas y grupos, permitirá que nazca una red en la que cada uno tenga su lugar y su misión propia, y podamos así aportar a la Iglesia y a los hombres de nuestro tiempo lo que se nos ha confiado, es decir, una tarea que no podemos abandonar. Está claro que esto significa cambio en el modo de pensar y hacer, pues se trata de una nueva cultura apostólica, una apuesta decidida por lo que se busca, se experimenta y se vive en una familia ignaciana que desea amar y servir al Señor en estos tiempos nuevos que demandan corazones libres y espíritus abiertos para avanzar humildemente hacia aquellos o hacia aquello a lo que hemos sido convocados. Ellos tienen una misión y la van a cumplir. Se preparan para conseguir la gracia de una nueva era de la Iglesia. Por los años que quedan para este mundo, quiere decir de que ahora van a ir ya a cumplir su objetivo. La nueva era de la Iglesia está llegando. Aquí tenéis que también tienen congregaciones religiosas femeninas de inspiración ignaciana, todas las que veis aquí en lista. Y nosotros, mirad qué os mostramos aquí. ¿Sabéis qué es esto? Esto es una portada de un libro. Mónita secreta de los jesuitas o instrucciones reservadas de los padres de la Compañía de Jesús, compuesta por el padre Claudio Aguaviva, de la misma compañía, traducida de la edición portuguesa de 1827 y dedicada por el editor a M. Eugenio Sue, autor de El judío errante, Madrid, 1815,
reimpreso en Santa Marta, 1849, en la imprenta de la Gaceta Mercantil por J.M. Guerrero. ¿Sabéis lo que en este libro aparece? ¿Sabéis qué es la mónita secreta? Si no recuerdo mal, en el vídeo que os pasamos hace unas semanas sobre los jesuitas, un trabajo que no hice yo, si no recuerdo mal, allí se hacía referencia a esto. ¿Y en qué consiste? Bueno, aquí nos explica un poco más sobre el libro, Mónita secreta de los jesuitas o instrucciones reservadas de los padres de la Compañía de Jesús. Son instrucciones reservadas. ¿Qué es todo esto? Pues bien, lo que aparece es precisamente el lado oculto de los jesuitas, su juramento extremo. El próximo día vamos a empezar por aquí, donde vamos a ver cuál es ese juramento extremo que tienen los jesuitas. Esta página es precisamente del grupo que formó y con el que trabajó el doctor Alberto Rivera, ese ex jesuita que denunció precisamente las labores de los jesuitas y la masonería trabajando juntos para el nuevo orden mundial, con todo lo que harían, todo lo que han hecho por detrás, que la historia teóricamente no cuenta aplicado a ellos, y que cuando él empezó a denunciar todas estas cosas, finalmente murió asesinado, envenenado. Pues bien, de esa misma página vamos a leer unas cuantas cosas que realmente no tienen desperdicio. Ya va siendo hora de que la gente despierte y se dé cuenta de que este papa es jesuita, y el jesuita Papa Negro que está detrás mandando, tienen un propósito muy definido, y van a llevar el mundo a la situación que les interesa para que el papado coja el mando absoluto y vaya contra el pueblo de Dios, tal como habéis visto en el escrito del libro de Malachi Martín. El pueblo adventista va a ser el que va a recibir por guardar el sábado. Los otros que tampoco se quieren adherir también van a tener problemas, pero al final solo habrá dos bandos, el remanente de Dios y los supeditados a ellos. El nuevo orden mundial va a consistir en esto. Y Satanás va a hacer su faena, sabe que tiene poco tiempo. Nosotros también sabemos que tenemos poco tiempo. Lo que pasa es que nosotros lo estamos tirando en vez de aprovecharlo como está haciendo el diablo. Pero gracias a Dios que el Señor va a intervenir, y el Señor va a derramar el Espíritu Santo para que con fuerza digamos las cosas de este mensaje final, esta verdad presente para ahora, para que la gente reaccione ante ello. Y que el pueblo de Dios que está en muchos lugares, incluso dentro de esta misma gente que estamos viendo aquí, salgan y se pasen del bando de Dios, y van a ser ellos los primordiales en decir lo que hay por detrás, y esto hará reaccionar a muchas personas. Oremos por estas personas sinceras que están en lugares equivocados, para que despierten y Dios los pueda utilizar para hacer la gran labor que nosotros mismos no hemos sabido hacer o no hemos querido hacer. Y vigilemos con esos infiltrados que van a llevar a la Iglesia Adventista a la perdición, y que nosotros debemos estar atentos para denunciar sus pasos, aunque va a llegar un momento en que eso ya no va a servir de nada, y os lo digo por experiencia. Pero hay que seguir haciéndolo mientras esté allí, hasta que ya no se pueda más. Que Dios nos ayude a ser valientes, porque de lo que estamos hablando, por hablar de estas cosas, algunos han terminado muy mal. No esperemos que nosotros podamos optar otras cosas. Solo podemos pedir la protección de Dios y que se haga la voluntad de Dios sobre nosotros. Pero hay un mensaje que hay que dar, y es el del cuarto ángel de Apocalipsis 18. La denuncia a lo que está haciendo el Vaticano, lo que hace el protestantismo apóstata y lo que hace el espiritismo para llevar el mundo al nuevo orden mundial. Y ya sabéis, preparar la venida del falso Mesías, de Satanás haciéndose pasar por Jesús, para que todo el mundo sucumba. Que Dios nos ayude a pregonar este último mensaje, porque aún hay muchas personas que no saben nada, y nosotros tenemos la responsabilidad de darles este mensaje. Que Dios nos ayude a ello.